Bien, pues vamos a comenzar con este video. El objetivo de este video es, bueno, de que les sirva de referencia a mis alumnos de universidad en el tema referente a las pruebas unitarias y que esto, bueno, estoy aprovechando para subir este video para cualquier persona que le resulte útil este tema, ¿no? Entonces, en este video vamos a hacer un pequeño ejercicio relacionado a las pruebas unitarias. No tiene edición, por lo mismo de que les comento que es para mis alumnos de universidad y pues más que nada es de referencia, ¿no? Pero espero que esto les sirva para cualquier otra persona que quiera tener una introducción muy rápida a las pruebas unitarias. No vamos a ahondar mucho en ellas, simplemente va a ser un acercamiento muy básico y tal vez en futuras ocasiones pueda subir videos un poquito más elaborados acerca de qué son en sí las pruebas unitarias. Pero vamos a comenzar. Así que son las pruebas unitarias según Wikipedia. En programación, una prueba unitaria o test unitario o unit test en inglés es una forma efectiva de comprobar el correcto funcionamiento de las unidades individuales más pequeñas de los programas informáticos, ya sea funciones, clases, propiedades. Básicamente y desde un punto de vista un tanto informal, es código que nos permite validar que nuestro código funcione como debería. Y a mí también me gusta hacer referencia a las pruebas unitarias en que estas también nos ayudan a documentar nuestro código. Es decir, ahorita vamos a pasar un ejemplo sencillo, práctico, pero básicamente si por ejemplo nosotros tenemos una función que realiza algún procesamiento, por ejemplo el cálculo de impuestos, las pruebas unitarias nos van a permitir validar que esa función realmente retorne los valores esperados acorde a ciertas condiciones. Es decir, que la lógica de negocio o la lógica que está contenida en esa función funcione adecuadamente, esté trabajando de forma adecuada. Entonces, también las pruebas unitarias, al conocerlas, saber cómo están implementadas, nos permiten saber de qué va el código, cuál es la funcionalidad. En otras palabras, nos permiten documentar nuestro código. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Voy a abrir una aplicación que aquí tengo que se llama Rider y voy a abrir un proyecto que ya tengo desarrollado. Este proyecto lo desarrollé en un video anterior. Es muy sencillo, es una aplicación de índice de masa corporal. Les voy a poner el vínculo al código si no lo quieren, si no quieren seguir el video, pero también les voy a poner un vínculo al video, ¿no? Para que lo puedan seguir o simplemente bajar el código con el que vamos a trabajar. Entonces, yo voy a utilizar Rider. Es un entorno de desarrollo que la verdad a mí me gusta. Lo he utilizado para ciertos proyectos y que tiene ciertas características que lo hacen muy interesante. Por ejemplo, de forma inherente ya Rider tiene algo integrado que se llama ReSharper, entonces nos permite hacer mejoras a nuestro código. La verdad es un entorno muy cómodo de trabajar. Y si ustedes son estudiantes o participan en proyectos o son profesores o participan en proyectos relacionados al open source, pueden obtener una licencia gratuita de Rider, una licencia educativa. Entonces está bastante interesante y eso lo recomiendo. Sin embargo, si están utilizando Visual Studio, el proceso es muy similar, ¿no? Entonces voy a abrir uno de los proyectos, mi proyecto, el proyecto que tengo con el que estuve trabajando. Déjenme ver dónde está. Pues que aquí está, Users, My Company, es este proyecto, es esta solución, perdón. Esta solución consta de dos proyectos, un proyecto de consola y un proyecto core, le llamé así, donde tenemos ciertas clases nada más para separar su lógica. Entonces voy a echar a andar este proyecto nada más para recordar de qué trata rápidamente. Ya está cargando mi solución. Aquí está mi proyecto de consola, entonces voy a ejecutarlo. Aquí me detecta que tengo un proyecto, que mi proyecto seleccionado es de consola, lo voy a ejecutar. Se va a abrir una terminal por aquí y me va a pedir me va a pedir que ingrese la altura en metros y que ingrese el peso en kilogramos para calcular el índice de masa corporal y en base a ello arrojarnos una clasificación, ¿no?
es importante saber a qué le vamos a hacer la prueba unitaria. Entonces, por ejemplo, el peso, vamos a decir 80 kilos, la altura en metros, 1.70, el índice es 27.68 con un cálculo que ya tenemos y nos dice que el tipo es low. Déjenme ver porque aquí creo que hice una modificación que voy a regresar. Hice una modificación en el código. Si ustedes la tienen, pues simplemente la regresan aquí en el program. Aquí está. Voy a hacer este comentario nada más para no tenerme que volver a comenzar el video, no nada más por esto. Entonces, ahí está, ¿no? Este es el único cambio que... Esto probablemente en el código que les comparto, esto ya no lo tienen que corregir. Bien, entonces ahora sí voy a hacer la prueba nuevamente, ya con el código correcto. Ahora sí el peso es 80, la altura es 1.70 y me dice que tiene sobrepeso, ¿no? El índice es 27.86. Entonces voy a hacer otra prueba. El peso es, no sé, vamos a decir 50. La altura es 1.70 y nos dice que es el peso bajo, ¿no? Entonces en nuestro código tenemos algunas clases que nos permiten hacer precisamente el procesamiento de esa información. Aquí en BMI Service, aquí recibimos, vamos a analizar esta clase que es una de las que vamos a la que le vamos a realizar las pruebas unitarias. En esta clase de BMI Service tenemos un método que se llama Process BMI. En este hace un cálculo del peso sobre la altura del cuadrado y en base a ese índice nos retorna qué clasificación tiene en base a ese índice, ¿no? Si es menor a 18.5 es bajo, si está entre 18.5 y entre 24.9 es normal, 25.0 y entre 29.9 es sobrepeso y mayor a 30 es obesidad. Entonces aquí tenemos dos entidades que considerar. Tenemos la entidad de persona, la cual tiene el peso y tiene su altura, y BMI, la cual tiene el índice que se calcula en base a las propiedades de la persona y de la instancia del objeto de tipo persona y el tipo, ¿no? Y eso, al final de cuentas, es lo que se le muestra al usuario en pantalla. El índice, vean, aquí está. Bueno, hay una clase intermedia que se llama Manager, pero al final de cuentas nos retorna este objeto BMI y obtiene el índice y el tipo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es agregar un proyecto de pruebas unitarias. Vamos a hacer la validación de dos cosas. Vamos a hacer la validación de las propiedades de las entidades persona y BMI. Bueno, solamente vamos a hacer uno, el de persona, por ejemplo. Sería vamos a hacer las pruebas unitarias a esta clase. Vamos a hacer vamos a hacer el del peso y el de la altura. Y vamos a hacer las pruebas unitarias, y este es el más interesante, para el método de la clase, el método Process BMI de la clase BMI. Con esto vamos a garantizar, con las pruebas unitarias que vamos a crear, vamos a garantizar que este método siempre funcione como es esperado, independientemente si después sufra algún cambio. Si sufriera algún cambio, lo que tendríamos que hacer es analizar, ¿está sufriendo un cambio porque la lógica interna está cambiando como tal y es correcto? Bueno, eso sería la razón de por qué pudiera sufrir un cambio aquí, o se está introduciendo un cambio que realmente no es correcto y que pudiera afectar el funcionamiento de nuestra aplicación. Vamos a ver esos detalles, ¿no? Entonces, para hacer las pruebas unitarias, vamos a crear un nuevo proyecto aquí. Vamos a dar clic derecho, nuevo proyecto, y voy a seleccionar Unit Test Project. Lo voy a llamar My Company Intranet.test. El proyecto, el SDK es 6.0, es el último que tenemos. El tipo es de XUnit y el lenguaje es C#. Entonces vamos a crear el proyecto. Internamente nos va a crear una carpeta con un archivo CSPro, como también lo explicamos en un video anterior. Y aquí nos crea una clase de ejemplo que se llama UnitTest.
Sí, aquí nos crea un archivo using para colocar esto, la importación de la biblioteca XUnit en todas las clases que tengamos acá, ¿no? Entonces, ¿cómo es que vamos a escribir una prueba unitaria? Primero debemos entender que las pruebas unitarias están divididas, o bueno, vamos a seguir un proceso. Vamos a seguir un proceso en el cual vamos a crear una clase para, para generar las pruebas unitarias de la clase que queramos validar. Por ejemplo, en el caso de las entities, si yo me voy a la de persona, si yo quiero generar las pruebas unitarias de la persona, de los métodos o las propiedades que se encuentran en la clase persona, aquí en el proyecto de pruebas unitarias voy a crear una clase llamada person y con la terminación should en inglés. Entonces vamos a hacerlo. Aquí voy a agregar una nueva clase llamada person should. Es como person debería de o debería. De una vez vamos a aprovechar, vamos a agregar lo mismo para clase BMI Service porque es otra clase a la cual le vamos a agregar pruebas unitarias. Entonces vamos a dar clic derecho, agregar nueva clase y decimos BMI Service Should. ¿Sí? Bien, entonces ya aquí las tengo, pero vamos a comenzar primero con nuestro proyecto con nuestra clase de persona. Vamos a crear las pruebas unitarias. Entonces, esta prueba unitaria a lo mejor no les haga mucho sentido, pero es la más sencilla que por el momento viene a mi mente. Y permítanme, voy a checar un poquito mi código de referencia. Aquí está. Entonces, vamos a validar algo de la persona. Vamos a validar, por ejemplo, la propiedad de peso, que cuando nosotros le asignemos un valor a esta propiedad de peso, y obtengamos ese valor de esa propiedad de vuelta, es más, leamos esta propiedad, nos retorne ese mismo valor. Yo sé que por el momento suena pues hasta tonto, ¿no? Porque, pues claro, si nosotros en el código nosotros vemos que lo que le asignemos a la propiedad es lo que retorna, pues es lo esperado, ¿no? Pero precisamente eso es el punto de la prueba unitaria. Vamos a realizarla. Entonces, vamos a ver, necesitamos crear una función que valide el peso, con la que generemos la prueba unitaria para el peso. Entonces vamos a escribir public void y vamos a seguir una nomenclatura. Hay muchas nomenclaturas o patrones para para generar el nombre de las funciones que nos van a servir como pruebas unitarias, pero perdón, pensé que no estaba grabando, pero bueno, voy a seguir una que yo tengo conocida. Por ejemplo, es wait, que es lo que yo voy a validar. La condición when set wait value, que es lo que esperamos que retorne. Returns same value. ¿Sí? Bueno, este va a ser el nombre de nuestra prueba. Pero para que sea reconocida como tal, como una prueba, nosotros debemos de agregar el atributo fact. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hacerle la prueba a la entidad de persona. Bueno, en este caso muy particular a la propiedad de peso. Entonces necesitamos hacer el using de mycompany.intranet. Hey, ¿dónde está la persona? Está en entities, pero nosotros no hemos referenciado el proyecto de core en el proyecto de test. Entonces voy a comentar esto y voy a agregar la dependencia, ¿no? Porque si yo quiero validar clases que están en el proyecto de core, pues tengo que agregar una referencia en test hacia ese proyecto. En Visual Studio seguramente es algo muy similar. Estoy seguro, simplemente damos clic derecho, Add Reference y seleccionamos el proyecto al que le queremos agregar la referencia, que en este caso es el de core. Bien, entonces ahora sí, voy a importar el espacio de nombres using.intranet.core para poder utilizar la entidad de persona. Bien, lo siguiente es, ya tenemos esto. Ahora, todas las pruebas unitarias, bueno, existe un estándar en que las pruebas unitarias se dividen en 3 etapas. La primera etapa es arrange, la segunda es add y la tercera es assert.
Básicamente en arrange establecemos los objetos que vamos a utilizar para la prueba unitaria. En act ejecutamos la prueba y en assert validamos. Por ejemplo, la propiedad de weight recibe un parámetro, recibe valores de tipo float. Entonces voy a decir float y voy a nombrar esta variable como expected igual a 70, ¿no? Es el valor esperado. Aquí también voy a definir el objeto al cual le voy a realizar la prueba. Por ejemplo, y por convención, lo debemos de nombrar como SUT System Under Test, que va a ser igual a un nuevo objeto de tipo persona, ¿verdad? Ahí está. Ahora, aquí es donde voy a realizar la prueba. System Under Test, el peso va a ser igual a, le vamos a asignar el valor esperado, expected, y vamos a hacer la prueba como tal. Result es igual a System Under Test, weight, y en assert es donde hacemos la comparación. Para ello tenemos la clase estática assert con el método equal, en donde vamos a validar lo esperado contra lo que resultó. Y sí, en este momento estarán de acuerdo. Sigue, a lo mejor para muchos sigue sin tener sentido esto, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a correr las pruebas. En el caso de Rider, simplemente aquí está una opción que se llama Unit Test. Nos aparece en un Unit Test Explorer. Y ya aquí nos identifica las pruebas unitarias que tenemos. Aquí tenemos una prueba unitaria que ya viene por default. Tiene el person should. Y aquí viene person should weight when set weight value returns same value. Entonces voy a ejecutar esta prueba. Puedo ejecutar todas las pruebas que tengo disponible aquí. Lo voy a hacer. Voy a darle clic aquí en Run All Test. Y bueno, si todo es correcto, aquí la prueba unitaria va a aparecer en verde, ¿no? Y ahí está. Porque esta prueba unitaria, con esto estamos validando que lo que se le asigna al peso, el valor que se le asigna al peso, a la propiedad peso del objeto persona, cuando yo lo obtengo de regreso, no lo siga conservando como tal, ¿no? Si yo le asigno un 70 y obtengo y leo nuevamente ese valor de la propiedad, nos debe retornar 70, ¿no? Y esto para cualquier número. Pero, ¿y esto para qué nos serviría? Bueno, en este ejemplo como que no tiene mucho sentido, pero en general nos serviría también para proteger nuestro código, ¿no? Porque estas pruebas unitarias en algún punto de nuestro Continuous Integration, cuando si tenemos configurados jobs y pipelines para el Continuous Integration y Continuous Deployment, en ese proceso en particular, por ejemplo, podríamos tener jobs para compilar la aplicación y jobs para ejecutar estas pruebas unitarias. Si las pruebas no pasan, entonces, por ejemplo, al momento de que yo quiera integrar un código que rompa esta prueba unitaria o alguna otra prueba unitaria, entonces no me va a dejar integrar mis cambios. Esa es una de las razones. Otra de las razones que les comentaba es para documentar el código y bueno, eso lo vamos a ver en el otro, cuando hagamos la prueba del BMI Service Show. Entonces vamos a ver, vamos a suponer que por ejemplo ya creamos nuestras pruebas unitarias, alguien más del equipo, y supongamos que este proyecto es muy grande, entonces alguien más del equipo empieza a integrar sus cambios, empieza a agregar cosas y por alguna razón extraña se le ocurre aquí que en person hacer esta modificación. Por ejemplo, modificaría, supongamos que tiene algún requerimiento en el que para él se le facilitaría hacer un cambio como el que sigue. Private float weight igual a 0, en donde cuando se asigne el valor, se diga weight es igual a value, pero que cuando lo retorne weight, es decir, lo que valga peso más 1. Vamos, yo sé que es algo poquito ilógico aquí, pero
vamos a suponer que se da este caso, ¿no? Entonces déjame ver si lo escribí bien. Está bien escrito. Entonces, bueno, aquí me quedó esto de más. Ok, vamos a ejecutar la prueba. ¿Y qué pasaría en ese caso, no? Si algún compañero estuviera que por equivocación o por alguna razón le permite solucionar eso o algún nuevo requerimiento que él piensa agregar, se le ocurrió hacer eso. ¿Qué pasaría en este caso si corremos la prueba unitaria? La prueba unitaria nos va a decir, hey, ya está fallando, ya va a fallar esto porque el comportamiento de la función, o en este caso la propiedad que estamos validando, ya no es el mismo. Entonces, ¿qué se podría hacer en este caso? Si el código está bien, lo que estamos agregando y la prueba unitaria falla, se tiene que modificar la prueba unitaria. Pero si el código está mal, entonces la prueba unitaria nos está alertando de que hay algo extraño. Algo cambió en el comportamiento de esa propiedad, en este caso, que estamos probando. ¿Sí? Entonces vamos a hacer otro ejercicio. En este caso, bueno, antes de eso, déjenme cambiar el código para que, bueno, nuestra prueba unitaria no esté fallando, además evitar este comportamiento extraño, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces ya lo regresamos. Ahora sí, si yo vuelvo a ejecutar esto, pues la prueba unitaria ya debería de funcionar sin problemas. Ahora bien, vamos a hacer este ejercicio que es un poquito más interesante, el de BMI Service Shoe, que se trata de la prueba unitaria del servicio, de esta clase de servicio que en sí tiene la lógica para determinar el índice de masa corporal y por lo tanto la clasificación. Entonces, en este caso, vamos a validar, vamos a crear las pruebas o vamos a crear diferentes pruebas para esta función, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ok, vamos a hacer dos pruebas. Primero aquí en el BMI Service Shoe, vamos a importar el espacio de nombres. Es using mycompany.intranet.core.service. Ahí está, porque se encuentra en ese espacio de nombres. Y vamos a proceder con lo mismo. Vamos a crear un método en donde se nos indique qué es lo que vamos a probar del System Under Test. Por ejemplo, public void. ¿Qué es lo que vamos a probar? La función processBMI. Cuando el índice sea menor a 18.5, nos debe retornar el tipo low. Esto es lo que estamos probando y esto es lo que está haciendo la función en estos momentos, ¿no? Cuando el índice es menor a 18.5, entonces el BMI type debe ser low. Entonces vamos a hacer la prueba. Antes de comenzar, vamos a dividir esto en las etapas que necesitamos para hacer nuestra prueba unitaria. Arrange, Act, y Assert. ¿Qué es lo que va a necesitar nuestro método? Bueno, vamos a necesitar una instancia de la clase persona. Lo voy a llamar person. Es igual a new person. Me hace falta hacer el using. Ahí lo pude haber solucionado, pero lo voy a colocar aquí directamente para que no se los pase. Nos haría falta de hacer el using de las entidades. Ahí está. Y voy a inicializar las propiedades, ¿no? Por ejemplo, voy a decir que el peso es 1.70, la altura es 1.70 y el peso es igual a 50 kilogramos, ¿no? Tipo float. Y el valor esperado, en este caso el expected type, sería igual a BMI type. Punto, aquí ya se agregó otro using.
se agregó la importación a este espacio de nombres. BMI type, el valor esperado sería low, ¿verdad? Y el system under test sería var system under test igual a new. ¿Qué es lo que vamos a probar? Vamos a probar el BMI service. Ahí está. Entonces ya terminamos esta primera etapa de la range. Ahora vamos al act. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ejecutar precisamente la prueba de nuestra prueba. Vamos a decirle result es igual a system under test process BMI. Vamos a probar este método y le vamos a pasar el valor de la instancia de la clase persona. Y ahora sí, vamos a hacer nuestra prueba. Vamos a hacer uso de la clase assert equals. ¿Cuál es el valor esperado? Expected type. ¿Y cuál es el resultado? Result, que es un objeto del tipo BMI que contiene en la propiedad BMI type la clasificación a través de un enumerador. Entonces, vamos a hacer la prueba. Aquí me está pasando algo que al parecer le pasó a alguno de mis alumnos, pero no, miren, sí, ya funcionó. Entonces aquí está la prueba y ya, la prueba fue satisfactoria, pues porque nuestro código está validando que, bueno, la lógica de nuestro método sea la esperada, ¿no? Entonces vamos a escribir otra prueba unitaria y después vamos a hacer modificaciones a la implementación para estar seguros que, por ejemplo, la prueba unitaria está bien escrita. Public void, vamos a decir process BMI, que es lo que vamos a probar, when index sea mayor a 18.5 y menor a 24 sería aquí, perdón, when index sea mayor a 18.5 y menor a 24.5, entonces que nos retorne el tipo normal. Y bueno, solo para efectos del ejercicio bien pudiera copiar y pegar y hacer la modificación, pero para efectos del ejercicio vamos a dividir el arrange, el act, el assert y bueno, vamos a ver el valor esperado. Expected type es igual a ¿cuál es el nombre? BMI type. BMI type.normal. Esto es lo que estamos esperando. Vamos a usar una instancia de la clase person para poder hacer la validación. La altura sería de 1.70. Bueno, y el peso sería de 70 kilogramos, por ejemplo, ¿no? De tipo float. Ahí está. Y nuestro system under test es igual a new BMI service. Y ahora sí, vamos a proceder a ejecutar nuestra prueba, que sería var result igual a system under test process BMI, recibe el objeto del tipo de clase persona y hacemos nuestra validación. Ponemos assert.equal expected type result.bmi type. Y listo, vamos a probar esto. Y ahí está. Ya pasaron nuestras pruebas. Y esto es lo que se estaría esperando del código. Vamos a suponer, ya hicimos nuestras pruebas y todo, y pasa el tiempo. Y por alguna razón, algún compañero o nosotros mismos
sin querer o porque creemos que estamos agregando una mejora a nuestro código, venimos y hacemos una modificación aquí, ¿no? Voy a hacer una modificación muy, ¿cómo decirlo? Muy directa, que no creo que en la práctica sea así, pero voy a modificar, por ejemplo, esta parte, ¿no? Aquí está retornando un tipo low, voy a retornar un tipo normal, como tal, y ya con esto estaríamos modificando el comportamiento de nuestro método. Estaremos modificando que para que cuando el índice sea menor a 18.5 nos esté retornando un tipo normal. Nuestra prueba unitaria es la que nos va a alertar nos va a alertar, nos va a decir, oye, ¿esto es correcto o no? Si es correcto, pues bueno, entonces modifica la prueba unitaria. Si no es correcto, entonces modifica tu función, tu método. Entonces vamos a ejecutar la prueba y ahí está, ¿no? En este caso nos está arrojando que cuando el índice sea menor a 18.5 nos debería de estar retornando un tipo bajo, pero nos está retornando otro tipo, ¿no? Que en este caso es el expected is low y lo que estamos recibiendo es normal. Entonces voy a regresarlo. Y vamos a ejecutar la prueba unitaria de nuevo. Entonces, esto es una muy breve introducción. Tal vez en un futuro me anime a hacer algún pequeño curso de esto, alguna serie de videos, porque la verdad es un tema muy interesante. Las pruebas unitarias no solamente, bueno, aparte de que nos permiten documentar nuestra aplicación, hacer pruebas sobre las unidades más pequeñas de nuestro código, también nos forzan nos forzan a que escribamos código más desacoplado, en el que nuestros componentes sean fácilmente reemplazables. Entonces, bueno, en algún futuro espero tener la oportunidad y el tiempo de hacerlo, pero por lo pronto espero que este pequeño ejercicio les sirva de algo, les sea de utilidad. Muchas gracias.